Pues mi experiencia en la EUS yo diría que ha sido entre completa y enriquecedora, es decir, de aquí me llevo grandes amigos, prácticamente he hecho aquí mejores amigos, y no solo en la parte de la amistad, sino también en la parte educativa y todo, el gran apoyo de los profesores me ha hecho que sea una experiencia que me lleve muy positiva. De hecho, que venir días como por ejemplo hoy aquí a grabar este vídeo, ¿no? Pues me hace ilusión ver a los profesores y que te saluden por tu nombre y que todavía se acuerden, y en general bastante positiva la experiencia. Yo creo que el aspecto que más me ha servido aquí en la EUS es el gran aspecto práctico que se les da a las asignaturas. Esto hace que al final, cuando llegues al mundo laboral, no sea simplemente ya te hayas enfrentado en cierta parte a sus problemas y no se queda simplemente en un problema de matemáticas que tiene una solución, ¿no? Te ayuda a descubrir que hay numerosas soluciones y en general aprender a tocar las cosas con las que tienes que trabajar. Pues yo actualmente soy Project Manager, entonces principalmente lo que me dedico es a la gestión y dirección de proyectos. Concretamente son proyectos de I+D dentro del campo de las baterías de alta tensión. Principalmente me encargo del contacto con los diferentes stakeholders, tanto clientes, proveedores, a la vez que la gestión interna del proyecto con los diferentes miembros del equipo, la gestión de sus timings, la gestión de que las cosas se cumplan, la gestión de cómo realizar la especificación que ha de tener este proyecto estemos realizando, un poco en general la gestión integral del proyecto. Pues en la EUS yo creo que lo que me ha ayudado a trabajar en equipo sobre todo es, por un lado, las prácticas de las diferentes asignaturas solían ser en grupo, entonces eso al final es un primer paso, ¿no?, hacia el aprender a trabajar en grupo, por mucho que al final acabes discutiendo lo que sea. Y luego, por otro lado, el haberme involucrado en el proyecto Fórmula Student, que al final en mi generación llegamos a estar 55 personas, pues sí o sí no te queda otra más que aprender a trabajar en equipo y luchar con ni que sea pequeños roces que puedas tener, ¿no?, pero al final mirando todos hacia el mismo objetivo. Pues mira, yo me involucré en el proyecto Fórmula Student prácticamente desde que entré, prácticamente el segundo mes desde que entré aquí en la universidad. Yo ya sabía que existía el proyecto, ya lo había cotilleado un poco antes por Instagram, y la verdad que me llamaba bastante y bueno, entré y me metí de lleno. Empecé siendo el responsable del diseño de la transmisión del primer monoplaza, que es justamente esta carrocería de aquí, no el chasis. Y en el segundo año ya, cuando hicimos tercer año concretamente, cuando hicimos el relevo generacional y los miembros fundadores ya abandonaron la universidad porque acabaron ya el grado, pues asumí la dirección del equipo. Y pues la verdad que fue un aspecto bastante diferenciador en mi vida, que me ha guiado también un poco hacia la gestión de proyectos más que la ingeniería pura y dura. Y bueno, con eso conseguimos hacer nuestro tercer coche, y al final nosotros competimos en Italia, competimos en Austria y también en España, y la verdad que estoy muy, muy contento y muy orgulloso de esa etapa. Pues en mi caso doy gracias también a la EUS, ¿no?, porque al final fue relativamente fácil. Yo ya desde un año antes de acabar ya busqué prácticas aquí a través de la EUS, y de hecho inicié un contrato de prácticas que además luego prolongué en la empresa SEAT, concretamente en el departamento también de eléctricos, de sistemas de energía, en baterías, primero en baja tensión, luego en alta tensión. Y entonces yo le escribiría que realmente fue en cierta parte tampoco sencillo, ¿no?, pero que no fue complicado. Sin embargo, luego te das cuenta de lo que la realidad es bastante distinta, pero la verdad que me lo pusieron fácil, y es una cosa que yo creo que es fundamental en todos los grados, el hecho de hacer prácticas, cuantas más mejor. Pues en mi caso yo sí que me quiero enfocar más en el ámbito de la gestión de los proyectos, partiendo de conocimientos de ingeniería, ¿no?, porque al final yo creo que son fundamentales para poder entenderlos y poder gestionarlos adecuadamente.
y me veo siguiendo en este sentido, en el ámbito de la gestión, en el ámbito del management. Al final, pues intentar seguir evolucionando, seguir aprendiendo y no parar, no conformarme con lo actual, ¿no? Pues como consejo que daría a cualquier estudiante que entre a la universidad es que al final no deje de involucrarse con la universidad en sí. Es decir, que se meta, que no tenga miedo de que diga, hostia, es que no tengo tiempo, da igual, el tiempo ya se saca. Que se meta a proyectos como Formula Student, que se meta a proyectos como la Uniride, que se intente hacer mentoring, que cultive muchas relaciones también con sus compañeros, ¿no? Al final sean luego también sus compañeros de trabajo, por así decirlo, puede ser. Y en general que se vincule y que viva la experiencia universitaria realmente, porque al final no todo es estudiar, también sacar relaciones de aquí y en general eso, que se involucren.